desde el 1 de diciembre del 2008 al decir que probablemente el juicio que se le haga a su gestión sea injusto. Le dio muchas municiones. ¿Le preocupa, se lo digo directamente, le da miedo el 2 de diciembre del 2012? No, porque tengo la conciencia tranquila, Ciro. Mientras tengas la conciencia tranquila de haber hecho lo que tenías que hacer, lo demás es irrelevante en ese sentido. Pero en la política y como están los ánimos en México, la conciencia tranquila no lo es todo. No lo es todo. Seguramente habrá pues muchas revanchas de carácter político, se suelen agolpar muchos prejuicios, muchas mezquindades, pero creo que la única ruta, Ciro, es qué es lo que debes hacer y hazlo. Eso es lo que debe considerarse. ¿Pero no le preocupa el futuro personal? Siempre hay una preocupación por lo que vaya a ser de tu vida, siempre, yo creo que cualquier ser humano, ¿no? Pero yo estoy absolutamente tranquilo y esperanzado también de que podamos abrirle un espacio a la razón, ¿no? ¿Se ve sometido a un juicio por, déjeme decirlo periodísticamente, los 40,000, 50,000, 60,000 muertos que pudiera haber en este sexenio? Definitivamente no, aunque es un tema que se usa muy retóricamente siempre, ¿no? Yo aquí, por cierto, ese tema creo que proviene de una cultura y de una visión de las cosas de hace tiempo, de hace 20, 30 años, donde el Estado realmente era el que mataba a la gente, hay que decirlo con toda claridad. Ese discurso de responsabilizar, por ejemplo, a dictadores en Sudamérica de la represión o de los muertos, era porque ellos los mataban. Y lo mismo puedo decir en Sudáfrica, y lo mismo puedo decir en muchas partes del mundo de regímenes autoritarios que eran asesinos. Este gobierno, este régimen, no es asesino. Pero el jueves se habló de una comisión de la verdad. Yo creo que es una cosa diferente. Yo creo que todos, y yo me incluyo, estamos interesados en ver con nombre y apellido qué ha pasado con cada una de esas personas. Cómo murieron, dónde están sus restos, quién los mató. Por supuesto que estoy interesado en eso, totalmente interesado. Pero es distinto lo que era las persecuciones y los asesinatos, las masacres perpetradas por los gobiernos, a las que ahora realiza y perpetra la delincuencia, y contra lo cual también está el gobierno está contra la delincuencia que asesina masivamente, que es genocida esa delincuencia, como lo hicieron en San Fernando, matar 200 personas nada más por capricho, eso no tiene otra palabra más que terror y genocidio, pero no es el gobierno que los mató, son criminales y tenemos que ir por ellos entre todos. ¿Qué pasa? Yo creo que en ciertos círculos políticos, intelectuales, yo diría casi hasta anímicos, ¿no? La reacción es casi automática, es una reacción instintiva, primaria, de hay muertos, es el gobierno. No, eso era antes, efectivamente, pero ahora los enemigos son ellos. Por esa razón es tan importante, o fue tan importante, que pudiéramos hablar el jueves abiertamente de estos temas. ¿Basta un solo caso para llevar a alguien a juicio? ¿Estoy pensando en una situación política muy crispada o estoy pensando en la necesidad de hacer un ajuste de cuentas con el pasado? Basta un caso, presidente, el caso de un mando del Ejército, de la Policía Federal, para someter a juicio, y déjeme decirlo, para tratar de llevar incluso a la cárcel al jefe de todos ellos, al presidente de la República. Probablemente, pero mira, insisto, tengo no solo la conciencia tranquila, sino cada vez que se ha llegado a presentar un caso de abuso de autoridad, ha sido sancionado, y esa es la orden estricta que tienen todos los miembros del Gabinete de Seguridad Pública, en general todos los miembros del gabinete, ¿no? Cualquier irregularidad, cualquier abuso tiene que ser castigado. Y no solo porque lo manda la ley, sino de la cual estoy plenamente convencido. Si queremos construir un Estado de Derecho, nosotros debemos cumplir la ley. Sino porque también eso es el último espacio de autoridad moral en el que somos muy superiores a la delincuencia. Tenemos muchos espacios de superioridad ética frente a ellos, pero este es uno fundamental. Los asesinos son ellos, no nosotros. Y en eso hemos actuado con absoluto apego y escrúpulo a la ley. ¿Se va a quedar a vivir en México al terminar su gestión? Probablemente, mis hijos están aquí en escuelas, etcétera, pero eso es algo que no he decidido, ¿no? Y va a depender efectivamente mucho de las circunstancias, va a depender mucho de también las condiciones de seguridad que tienen derecho, a las que tienen derecho todos los expresidentes, pero que también un ambiente de revancha y de rencor político y de envidia y de intereses, pues vete a saber qué vaya a pasar, ¿no? Pero evidentemente que esa es mi intención.
convicción, y no solo eso, si algo me motiva a hacer lo que estoy haciendo es que algún día podamos tener todo, y no solo alguien que se haya enfrentado a los criminales, la posibilidad de vivir en paz en México. A un año de las elecciones presidenciales y recordando las del 2006, ¿usted pensaría hoy que Enrique Peña Nieto y el PRI de Enrique Peña Nieto son un peligro para México? Yo creo que no. La verdad es que depende de qué estemos hablando, Ciro. Yo creo que todas las opciones políticas son válidas y todas las opciones políticas son capaces de generar bien común o de destruirlo. Yo creo que el ejercicio que deberemos hacer los mexicanos en el año 2012 será eso. ¿Qué significa cada candidato y qué significa cada partido? Si un candidato y un partido en específico son un peligro o no para el país, va a depender exactamente de qué es lo que vayan a hacer o dejar de hacer en el poder. Y ese es un juicio todavía pendiente de realizar. Veamos las campañas, también veamos los precedentes, veamos las ideas sobre los temas, ¿no? Peña Nieto ha sido gobernador prácticamente todo el tiempo de su gestión, bueno, todo el tiempo de su gestión, y de ahí mi pregunta, ¿es lo mismo, ve el mismo peligro que veía usted con López Obrador y su movimiento en el 2005-2006? Peligro para el país. No quisiera yo abundar en aquel tema, ¿no? Porque ha causado ya suficiente polémica. Yo insisto, todas las alternativas políticas y todos los candidatos tienen cosas buenas y cosas que puedan ser motivo de preocupación, y dependerá precisamente cómo las resuelvan ante los electores en la propia campaña y cómo las resuelvan sobre todo estando en el poder, ¿no? Si es que llegan a gobernar. ¿Cuándo va a dejar que se vayan del gobierno de Felipe Calderón, Ernesto Cordero, Alonso Lujambio, Javier Lozano? No, pues que se vayan, se pueden ir en cualquier momento, ¿no? Ellos no pueden renunciarle así al presidente de la República. Sí pueden, pero la cosa es que me lo platiquen y me lo digan. Y no, de veras, yo he sido respetuoso de las aspiraciones de todos. Antes me reclamaban que no los dejaba hacer nada, ahora me reclaman que los dejo hacer mucho. Como todo en la vida, mi querido Ciro, ninguna cosa buena que hagas quedará impune, como decía Carlos Castillo, ¿no? No, yo pienso que las reglas establecidas en la ley marcan que la contienda interna empieza por ahí de noviembre, diciembre, entiendo. Creo que el PAN tiene muchos precandidatos, esa lista debiera cortarse, pero no veo cómo pueda hacerse. En cualquier caso, un procedimiento democrático le va a dar fortaleza al candidato del PAN. ¿Pero se pueden ir cuando quieran? Sí, pues sí, están en absoluta libertad siempre y cuando pues podamos hacer en sus respectivas oficinas una transición adecuada, ¿no? Presidente, cuesta trabajo creer que usted estaba durmiendo sin tener información de lo que ocurrió ese sábado en la mañana. Pues así es, Ciro, francamente. Independientemente de que se crea o no, así es. Pues eran las 3 de la mañana en sábado, estaba yo con mi familia además, fuera de la Ciudad de México, y fui informado en la mañana, temprano, pero una vez. Pero además es lógico también, Ciro, oye, imagínate si el ejército o cualquier fuerza pública tuviera que avisar al presidente cada persecución que realiza. Era Jorge Janrón. Pues sí, pero en el entendido de la persona que estaban al mando del asunto, no sabían que se tratara de él hasta que estaban ya finalmente en la casa. Se le vio muy enojado con lo de los sepulcros blanqueados, con los obispos. Pues francamente sí, a lo mejor se me pasó la mano ahí con ellos, pero son los menos indicados para ponernos ese tipo de modelos de santidad, ¿no? Podrán pensar lo que quieran, podrá decirse que ya de acuerdo con el juez Janrón, pues por lo menos debía estar libre. Yo, hasta donde entiendo, no se ha dicho que es inocente. Pero a mí me gustaría ver obispos en la religión mía, la de mis padres, la de mis hijos, la de mis más sólidas creencias, especialmente de más joven. Y aún en mi propia militancia católica me gustaría ver obispos más comprometidos con la verdad y con la justicia que con intereses políticos. 5 días después, o económicos. Económicos. 5 días después, y ya sin el calor de la reunión, ¿mantiene lo de sepulcros blanqueados? Pues mira, es una evocación, no son palabras de Cristo en el Evangelio cuando se refiere precisamente a los sacerdotes del templo, ¿no? A los fariseos. Yo conozco obispos de primera, ¿no? Obispos de primera. Uno de ellos, por ejemplo, me dio clase en la prepa cuando era apenas un sacerdote muy joven y yo era un estudiante muy inquieto. Hoy es obispo de Tehuacán.
Lo llevé a Roma, mi propio obispo Suárez Inda, que ha abogado, por ejemplo, en Michoacán por las familias de las víctimas inocentes, por ejemplo, los que mataron en Acapulco. Él vino, abogó, con él estuvimos trabajando, por él recibimos aquí además a los papás, fue el contacto. También abogó por las víctimas que han desaparecido en Michoacán. También abogó por los familiares de la gente que estaba detenida cuando se hizo la operación contra la cobertura política en los municipios. En fin, son gente comprometida. ¿No es el caso de Catepec y Tijuana? Pues mira, yo creo que todavía está pendiente una explicación de por qué lo defienden así. Esto era un modelo de santidad. Tener 19 hijos con varias parejas, dedicarse a lo que se dedica, hacer lo que hace. Pues yo creo que no. Por lo del jueves, presidente, hubo críticas al día siguiente de la reunión. Algunas personas decían, los políticos solo usan a los artistas y a los intelectuales para la foto. Pues no es así, al contrario, pues no, definitivamente no en este caso. Yo tengo un gran respeto por Javier Sicilia. No tenía el gusto de conocerlo o de hablar con él personalmente pues, en toda mi vida. Jamás hubiera pensado, realmente hubiera sido imaginable que yo pudiera recurrir a él para simplemente tomarme una foto, ¿no? A mí me interesa mucho su argumento, su tema, su dolor. Creo que él ha hecho un sacudimiento muy importante en todos, en la sociedad, en el gobierno también, desde luego, y eso era lo importante. ¿Salieron las cosas como usted esperaba? No te puedo decir con honestidad, Ciro, que esperaba que las cosas salieran así. De hecho, no tenía una perspectiva clara de cómo iban a salir. Pensé que hubiera pasado quizá lo de otras ocasiones, ¿no? Yo recuerdo en Juárez, después de la muerte de los muchachos en Villas de Salvarcar, que tuvimos una reunión muy buena, muy enriquecedora, muy constructiva. De ahí, luego lo que salió fue una madre de familia de dos muchachos que habían sido asesinados ahí, hablándome. Y yo quiero que se haga justicia, no nomás para mis dos niños, sino para todos los demás niños, ¿sí? Yo no puedo darle la mano, decirle bienvenido, porque para mí no es bienvenido. Y creo que fue todo lo que quedó de ahí. Y pensé que probablemente alguna cosa así pudiera quedar. Fue quizá el único pensamiento que tuve alguna vez cuando traté de imaginarme cómo sería la reunión. ¿Fue muy difícil negociar la presencia de Genaro García Luna en la reunión? No tengo claridad de qué tan difícil fue, porque eso lo llevó la Secretaría de Gobernación. Sé que tomaron un largo tiempo. De hecho, la invitación que yo hice fue el mismo día de la marcha, que llegó al Zócalo para que dialogáramos, y de ahí para acá se fue desarrollando un proceso de negociación que entiendo fue muy complicado. Pero no sabe usted qué tanto pelearon para que no estuviera el secretario de Seguridad Pública. No sé qué tanto, pero seguramente debe haber sido complejo. ¿Cuántas policías y cuáles están funcionando ya a cabalidad para la presidencia de la República? Hay un procedimiento que establecimos entre todos en el Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y luego se reprodujo y se estableció en la Ley de Seguridad Pública. Y se establece, por ejemplo, que tiene que haber un proceso en el cual se pasen por control de confianza a todos los integrantes de los cuerpos policíacos, empezando por los mandos superiores. En este caso, por ejemplo, hemos impulsado y exhortado a los estados a que aceleren este proceso. Hay estados que llevan muy buen avance y hay otros estados que creo incluso que no han empezado. Pero alguna policía que usted, la presidencia de la República, el gobierno federal, digan, esa sí es una policía que está al 100, es la policía que quisiéramos. Es muy difícil decirlo, porque además si lo digo voy a excluir a una o a muchas, y entonces se puede tomar mal mis problemas, pero es un tema que vamos a revisar en el Consejo de Seguridad Pública. Nos vamos a reunir esta semana con los gobernadores. Sé que hemos avanzado en algunas. Una experiencia que yo recuerdo en que hemos avanzado claramente es en Baja California, con la policía estatal y con la policía de Tijuana, que estaba verdaderamente corrompida. Iniciamos un proceso de depuración, mataron a muchos policías, los criminales se opusieron, llegaron a amenazar, yo recuerdo, en el peor momento de Tijuana, con matar a 2 policías cada semana. Y de hecho cumplieron su amenaza en algún punto, pero perseveramos, gobierno federal y gobierno estatal, entonces gobierno municipal también, y cambiaron las cosas. ¿Pero son hoy las más o son las menos todavía?
Las policías... Falta muchísimo por hacer, muchísimo. No quisiera yo decirlo, pero bueno, son las que faltan por depurarse. ¿En dónde están los logros, presidente? 4 años y medio. Ese fue otro de las reclamaciones después de la reunión del jueves. Por ahí parece que le concedieron los que lo criticaban y decían que no hay estrategia. Bueno, hay una estrategia. Pero, como preguntó Javier Sicilia, ¿en dónde están los logros de vida cotidiana? De vida cotidiana para la gente tranquila. No, el logro que más queremos y el que importa es la seguridad, ¿no? Rescatar la seguridad, y ese no lo hemos encontrado. Y al lado de eso, pues no tiene mucho sentido hablar de muchas cosas. Yo te puedo decir todas las capturas que hemos hecho, los grandes capos que han caído, tú ves la lista de los más buscados y el argumento es interesante, 21 de 37, el último, el Chango Méndez la semana pasada, pero antes el Chayo, ahí mismo, en Michoacán. Cada día hay capturas importantes de lugartenientes. Son logros, pero no son los que la gente necesita ver. Lo que la gente necesita ver es que haya tranquilidad y paz en sus casas, ¿no? El presidente Calderón aseguró que el impuesto empresarial, también parte de la entrevista que tuvimos con él, aseguró que el IETU sí va a estar en el paquete presupuestal fiscal que se presentará en septiembre, el paquete para el año 2012, y es la respuesta del presidente a la exigencia que han hecho un grupo de empresarios y también el senador, el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, para que ya desaparezca el IETU. El presidente Calderón dijo que se mantiene porque es un impuesto de control y respaldo ante la poca recaudación que se tiene por el pago de impuestos. Lo demás es irrelevante en ese. Pero en la política y como están los ánimos en México, la conciencia tranquila no lo es todo. No lo es todo. Seguramente habrá pues muchas revanchas de carácter político. Se suelen agolpar muchos prejuicios, muchas mezquindades. Pero creo que la única ruta, Ciro, es qué es lo que debes hacer y hazlo. Eso es lo que debe considerarse. Pero ¿no le preocupa el futuro personal? Siempre hay una preocupación. Presidente, le dio municiones a sus críticos, a los que están hablando para después de el 1 de diciembre del 2008, al decir que probablemente el juicio que se le haga a su gestión sea injusto. Le dio muchas municiones. ¿Le preocupa, se lo digo directamente, le da miedo el 2 de diciembre del 2012? No, porque tengo la conciencia tranquila, Ciro. Mientras tengas la conciencia tranquila de haber hecho lo que tenías que hacer, que mataba a la gente, aquí se lo contó a claridad. Ese discurso de responsabilizar, por ejemplo, a dictadores en Sudamérica de la represión o de los muertos, era porque Argentina, ellos los mataban. Y lo mismo puedo decir en Sudáfrica, y lo mismo puedo decir en muchas partes del mundo, de regímenes autoritarios que eran asesinos. Este gobierno, este régimen, no es asesino. Pero el jueves se habló de una comisión de la verdad. Yo creo que es una cosa diferente. Yo creo que todos, y yo me incluyo, estamos interesados en ver con nombre y apellido qué ha pasado con cada una de esas personas. Cómo murieron, dónde están sus restos, quién los mató, por lo que vaya a ser de tu vida siempre, yo creo que cualquier ser humano, ¿no? Pero yo estoy absolutamente tranquilo y esperanzado también de que podamos abrirle un espacio a la razón, ¿no? Se ve sometido a un juicio por, déjeme decirlo periodísticamente, los 40,000, 50,000, 60,000 muertos que pudiera haber en este sexenio. Definitivamente no, aunque es un tema que se usa muy retóricamente siempre, ¿no? Yo aquí, por cierto, ese tema creo que proviene de una cultura y de una visión de las cosas de hace tiempo, de hace 20, 30 años, donde el Estado realmente era el todo. Por supuesto que estoy interesado en eso, totalmente interesado, pero es distinto lo que eran las persecuciones y los asesinatos, las masacres perpetradas por los gobiernos, a las que ahora realiza y perpetra la delincuencia, y contra lo cual también está el gobierno. El gobierno está contra la delincuencia que asesina masivamente, que es genocida esa delincuencia, como lo hicieron en San Fernando. Matar 200 personas nada más por capricho, eso no tiene otra palabra más que terror y genocidio. Pero no es el gobierno que los mató, son criminales y tenemos que ir por ellos entre todos. ¿Qué pasa? Yo creo que en ciertos círculos
políticos, intelectuales.